Un saludo muy especial a todos los participantes. Para mí es muy agradable estar aquí hoy con ustedes. Bueno, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a utilizar el simulador. Yo no quiero hacer una charla como la he hecho tantas veces de capnografía teórica, sino que la vamos a hacer desde la práctica clínica. Para ese propósito voy a utilizar el simulador del ventilador Hamilton C6, o sea, lo voy a describir al principio. Esta charla que dura 40-44 minutos máximo, no vamos a ver más de 10 diapositivas, van a ser pocas. Vamos a ver fundamentalmente el simulador. Como el tema del intercambio gaseoso toma tiempo, yo me tomé el trabajo de pregrabar los videos, les comparto también el audio para sus computadores y yo creo que de esa manera logramos en 40 minutos ver como 9 videos que quiero mostrarles. Entonces vamos a mirar unos conceptos básicos resumidos y vamos a mirar las gracias y las cosas buenas que tiene la volumétrica, que es evaluar el metabolismo, la eficiencia hemodinámica, la eficiencia ventilatoria y la eficiencia del intercambio ventilatorio. Entonces, el simulador está disponible para todas las personas que lo quieran bajar. Solamente accesan este sitio, el de Hamilton, se inscriben, ahí se pueden hacer cursos de ventilación mecánica muy interesantes, inclusive que están convalidados con la Sociedad Norteamericana de Terapia Respiratoria, y vamos a mirarlo un poco. Este es el primer video. Les voy a presentar el simulador que vamos a emplear en la simulación, que es de Hamilton Medical, la prestigiosa compañía que fabrica ventiladores. Le damos a iniciar sesión. Lo primero que él nos va a presentar es el tipo de paciente que podemos seleccionarlo. Voy a escoger el paciente normal, puedo escoger el sexo, la talla, por supuesto aumentarla o disminuirla. Él calcula el peso corporal ideal, la mecánica respiratoria se puede modificar, el metabolismo, si el paciente es activo o pasivo, y comenzamos. Nos presenta entonces la pantalla del ventilador Hamilton C6. Puedo seleccionar el modo, voy a escoger un modo controlado en volumen. El paciente está totalmente sedado y relajado. Voy a escoger el CMB, confirmo, y una vez confirmo, él me da la opción de ajustar los controles. Por ejemplo, podemos modificar el tiempo inspiratorio, lo voy a poner en 1.2 segundos. La frecuencia, por ejemplo, voy a subirla a 14 respiraciones por minuto. Él está seleccionando un criterio en este momento de 8.1 mililitros por kilogramo de peso. Puedo modificarlo para escoger un criterio, digamos, de 7.2 mililitros por kilogramo de peso. No pongo pausa, la forma de onda está bien, es desacelerante. El PIB, por ejemplo, lo vamos a poner en 6, y esa FiO2 está bien, y la sensibilidad la dejamos así, y confirmo. Una vez comienzo la ventilación, los ventiladores me muestran pues esta pantalla. Yo tengo una opción muy interesante, es que puedo modificar esta pantalla para que tenga diferentes ventanas. Voy a escoger el diseño que tiene 4 ventanas, que me da diferentes opciones. Por ejemplo, aquí voy a escoger el bucle volumen PCO2, que es el de capnografía volumétrica, el que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí voy a poner la forma de onda de la capnografía en el tiempo, y también voy a poner la forma de onda de flujo. Y aquí, por ejemplo, voy a escoger la tendencia, voy a buscar la tendencia del volumen minuto, del volumen de CO2 expirado, puede ser cualquiera de esas que aparecen ahí, y confirmo. Aquí en el lado derecho hay una barra que tiene opciones muy interesantes. Puedo cambiar la velocidad de simulación por 2 o por 4. Pues, es decir, un minuto transcurre en 15 segundos. Puedo siempre cambiar el paciente en cualquier momento, y puedo hacer gases arteriales. Por ejemplo, aquí los acabo de hacer y tengo 342 de presión arterial de oxígeno y 42.6 de presión arterial de CO2. De esa manera podemos hacer un proceso de simulación bastante interesante y con buenos datos. Bueno, ok, entonces vamos a hacer una pequeña revisión de conceptos básicos
Ustedes han trabajado mucho la capnografía convencional. Ella nos arroja, pues, como vemos, el PEDCO numéricamente y nos produce una forma de onda bastante familiar para todos. Y la capnografía volumétrica, que también se conoce, se conoce en el mundo hace muchísimos años, realmente es un loop entre la presión de CO2, ya sea milímetros de mercurio porcentaje, y el volumen corriente expirado. Normalmente lo vemos no como un loop, sino con una sola rama, porque se obvia presentar la línea inspiratoria, la fase inspiratoria, que pues no se le ha visto interés por ahora, no quiere decir que no lo tenga, pero esa es la razón, y aparecen unos datos de los cuales vamos a hablar con más detalle más adelante. Si a uno le preguntaran gráficamente qué es la capnografía volumétrica comparada con la capnografía convencional, uno podría decir que si tenemos un paciente que expira, qué sé yo, en una bolsa ese volumen pequeño y en otra bolsa en una condición clínica peor, mucho más volumen, y tiene los mismos 35 milímetros de mercurio, eso es lo único que nos daría la capnografía convencional, información de la presión parcial del CO2 en la mezcla aspirada. Pero la volumétrica nos daría, además de esa presión parcial, nos daría también el volumen que el paciente expira. Y esa gracia de que nos dé el volumen le confiere una cantidad de virtudes bastante importantes. Yo no voy a leer toda esta lista, pero ese es todo las virtudes que se dicen de la capnografía convencional. Yo he puesto ahí dos en un color más clarito porque es un poco discutible que en embolismo pulmonar o en intubación bronquial la capnografía convencional sea muy efectiva, aunque hay trabajos, sino que lo que quiero resaltar es que si le sumamos a toda esa cantidad de virtudes, el que podamos evaluar el metabolismo del paciente, el que podamos mirar su eficiencia volumétrica, el que podamos mirar el intercambio gaseoso, la relación BQ o la eficiencia ventilatoria, pues simplemente eso es lo que se llama capnografía volumétrica. Como les he dicho, está instaurada hace muchísimos años. La capnografía volumétrica es al paciente lo que la oximetría es al paciente. Ustedes con una cama de cuidado intensivo que no tenga oximetría la cierran porque es la herramienta número uno que ustedes emplean para evaluar la oxigenación de su paciente. Pues la capnografía volumétrica es la herramienta número uno para evaluar la ventilación del paciente y llama poderosamente la atención de que aún todavía no tengamos capnografía volumétrica en todas las camas, que seguramente así irá a ser en el futuro y seguramente ustedes van a cerrar camas el día de mañana si no tienen capnografía volumétrica ahí en ella. Uno se pregunta por qué, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, y es que la capnografía volumétrica es una niña que nació con problemas, no fue como la oximetría que nació rozagante, aliviada, siempre da valores confiables, no se descalibra, se ganó la confianza de todos los clínicos del mundo. Mientras que la capnografía volumétrica en sus inicios tuvo muchos problemas, era imprecisa, necesitaba gas de calibración, perdió confianza y aún la volumétrica todavía carga con esa terrible herencia. Los capnógrafos volumétricos hoy en día se calibran solos, son muy precisos, son pequeños y eso hace pues que se pueda pensar en utilizar capnografía volumétrica hoy en día en todos los pacientes. Entonces, si vamos a tratar de mirar un poco qué hay que revisar de ella, yo lo voy a hacer aquí muy rápidamente, qué nos interesa en ella. Pues ella tiene 3 fases, fase 1, 2 y 3, aquí mostrada en colores. La fase 1 es la fase del espacio muerto seriado, es decir, el espacio muerto instrumental y el espacio muerto anatómico. Si hay reinhalación, pues la veríamos acá, es donde veríamos la reinhalación. La fase 2 es la fase donde ese CO2 empieza a subir, tiene que ver mucho con la perfusión pulmonar. Si esta pendiente se cae, se agacha o se para, pues es empeoramiento o mejoramiento de la perfusión pulmonar y tiene un punto medio muy interesante. El doctor Fletcher, por ahí en el 49, fue capaz de determinar que si veíamos este punto medio, si se determinaba, pues todo el volumen expirado que hace el paciente, porque acuérdense que esta es una gráfica de CO2 contra el volumen, todo el volumen expirado lo podemos partir en dos a partir de este punto medio.
el volumen del espacio muerto de las vías aéreas y el resto será la ventilación alveolar, que por supuesto también tiene un espacio muerto alveolar, y más adelante hablaremos de él, pero esta diferencia es bien importante en el tema de capnografía. Y cuando hablamos de ventilación mecánica, estrictamente hablando, este no es el volumen del espacio muerto de las vías aéreas, ahí también estaría incluido el espacio muerto instrumental, razón por la cual el sensor de capnografía no se pone lo más distal del paciente como se hace en anestesia, sino que se debe poner después de la Y del paciente para que ese sensor sea capaz también de evaluar el espacio muerto mecánico o instrumental, que muchas veces es muy importante. Y ella da una cantidad de datos medidos como la PEDCO o la FEDCO en porcentaje o en milímetros de mercurio, los volúmenes alveolares, minuto y corriente, los volúmenes corrientes expirados de CO2 y minuto, los espacios muertos, la pendiente del CO2 en la fase 3, que es bien interesante, y una cantidad de valores calculados. Hay muchos desarrollos, uno encuentra compañías que tienen ya capnógrafos volumétricos donde introduciéndole la presión arterial de CO2, la PACO, es capaz de calcular el espacio muerto por Echo, por Bohr, todos los volúmenes muertos, los espacios muertos fisiológicos, alveolares, de vías aéreas, todas las relaciones, la presión arterial y la presión alveolar de CO2, y la verdad pues se vuelven máquinas bastante interesantes. Muy bien, entonces ahora entremos en materia, vamos a mirar las gracias de esta capnografía volumétrica y empecemos con la evaluación del metabolismo por capnografía volumétrica. Todos sabemos que por cinética del CO2, fundamentalmente el CO2 lo eliminamos casi en su totalidad por vía aérea, es muy poco lo que se elimina por tejidos, por piel, por orina, es mínimo, realmente lo eliminamos casi todo por vía aérea. Entonces eso hace que cuando podamos conocer la eliminación, podamos estimar exactamente cuál es la producción de CO2, y eso nos permite hablar de evaluar el metabolismo. Si uno quisiera saber cuál es el CO2 normal que expira un paciente, hay una fórmula, la de Brody en el 45, él dijo que si un corporal elevado a la 0.75, ese era un estimativo del CO2 minuto que debería expirar un paciente en condiciones normales. Weidman posteriormente en el 86 hizo un estudio muy bien soportado y encontró que era de 2.6 a 2.9 mililitros por kilogramo de peso por minuto el CO2 que expiramos. Entonces vamos a ejemplarizar un paciente de unos 70 de altura, hombre, está pulmonarmente sano, tiene un peso corporal ideal de 66 kilos, y si le hacemos los cálculos con alguna de estas dos fórmulas, pues encontramos que el volumen expirado CO2 debe estar entre 170 y 190 mililitros. Ese es el simulador. Vamos a hacer la primera simulación, así lo vemos, ya lo he ajustado de acuerdo a lo que les mostré en el primer video. Aquí tenemos la capnografía volumétrica, aquí he puesto la tendencia de la PEDCO, porque es bien interesante analizar la tendencia, y aquí tenemos el volumen expirado de CO2, estos son los datos de paciente, y de aquí pues podemos modificar el paciente. Miremos este video. Bueno, aquí ya está montado el paciente que acabamos de describir con los parámetros que ustedes pueden ver en la pantalla. Tiene una eliminación de CO2 minuto de 186, que está dentro del rango que habíamos calculado entre 170 y 190, está normal. Vamos a hacerle unos gases arteriales en este momento, son estos últimos, de una PACO de 40.7, está bien. Miren el capnograma volumétrico, está normalito. Voy a hacer un capnograma de referencia para que lo miremos, y a este paciente le voy a incrementar su metabolismo. Vamos a subirlo aquí de manera importante. Observen que he cambiado en la parte superior, no tengo el capnograma en el tiempo, que cuando está el volumétrico realmente da más información y es más importante. Tengo el de tendencias porque convalidar el volumen minuto con el de tendencias es muy importante. Miren que cuando subí el metabolismo, pues rápidamente se sube el volumen
minuto de CO2. Si estuviéramos aquí monitorizando el volumen corriente, lo veríamos todavía mucho más rápido, indicando entonces que está incrementado ese metabolismo. Lógicamente el PDCO empieza a subirse de manera importante. Si hacemos monitorización, pues tenemos datos bastante cómodos para la ventilación. Vamos a hacerle nuevamente unos gases arteriales a ver cómo está en este momento el paciente. Ya va casi para 49 el APACO, incrementándose, y lo peor, con una tendencia de que esto se va a subir muchísimo más. Vamos a mejorar entonces la ventilación alveolar, la vamos a subir, por ejemplo, a 520. Y vamos a pasar la frecuencia, por ejemplo, a 15. Lo que estamos tratando entonces es de mejorar un poco esa ventilación alveolar. Obviamente cuando yo la aumento, miren, un aumento súbito de eliminación aparece aquí. Esto ya muestra tendencias de que va a empezar a mejorar, indicando pues que la cosa mejora. Voy a detener el video, en el próximo seguimos para ganarnos todo este tiempo de simulación. Sí, la razón de la grabación les decía que si tuviéramos que esperar, nos tendríamos que esperar aquí, y eso 20 minutos. Con este próximo video yo ya hice esa espera y observen lo que pasó. Ya han transcurrido más de 40 minutos desde que incrementamos el metabolismo del paciente. Hicimos un primer cambio en este punto. Subimos la frecuencia respiratoria a 15, eso nos mejoró el intercambio, pero bajó un poquitico la PDCO, pero no tanto. Luego, intencionalmente, que en este caso sería por error, la frecuencia estuvo en 12 y llegó la PDCO a estar en 50, y el volumen de CO2, pues obviamente la producción se mantiene, la eliminación se mantiene estable cuando la producción es estable. El paciente tiene incrementado su producción de CO2, pero en este punto subimos la frecuencia a 17, y al subir a 17, obviamente la tendencia de la PDCO se viene cayendo de manera interesante. Aquí ya se ha estabilizado. Si hacemos unos gases arteriales en este momento, vemos que ya tenemos una PACO de 37.4, bastante organizada, a través de la medición continua del volumen expirado de CO2. Si a este paciente le hacemos lo contrario, ¿cierto? Es decir, vamos a disminuir de manera ostensible la eliminación de CO2, lo que vamos a ver entonces es que esa PDCO obviamente se va a ir hacia abajo, el volumen se va a ir hacia abajo. Si cambio esta gráfica de tendencia, no por volumen minuto, sino por volumen expirado, ustedes pueden ver cómo la de volumen expirado se ve pues con una velocidad bastante alta. Callar aquí la alarma, pues porque se me está dando alarma de volumen bajo. Tengo que reajustar mis parámetros ventilatorios. Debo entonces bajar este volumen corriente. Lo voy a bajar a 450, por ejemplo, y la frecuencia la voy a bajar a, pongámosla en 14, 13, y debemos de lograr restablecer que tengamos una PDCO nuevamente normal y no tan supremamente baja, con todas las consecuencias que ustedes bien conocen. En el video siguiente veamos qué fue como para esto. Ok, ya han pasado 10, 15 minutos desde que hicimos los ajustes, tratando de compensar que esa PDCO estaba supremamente baja. Con el último ajuste la frecuencia pues la pusimos en 13 y el volumen corriente lo tenemos en 420. Aquí en tendencias podemos ver de que la eliminación de CO2 pues está ya estabilizada en 121, está disminuida porque esa es la condición del paciente. Sin embargo, con una condición tan disminuida, uno ve que tiene un cronograma pues bastante normal y adecuado, y tenemos una PDCO
pues, bastante aceptable. Si hacemos unos gases arteriales nuevamente, vemos que la PACO está en 34, tiene un valor bastante bueno, y vemos entonces la gran importancia que tiene la valoración continua del volumen expirado de CO2, del volumen minuto de CO2, de las fases de la camografía, para poder evaluar adecuadamente el proceso ventilatorio, ver y tener claridad si el deterioro del paciente es por aumento o disminución de metabolismo. Con camografía se ve bien, porque también podríamos tener ese deterioro por ventilación ineficiente o por incremento del espacio muerto anatómico o seriado. Ok, en resumen, entonces observen que con validar las tendencias de la PETCO con el volumen minuto expirado de CO2 es bien interesante. Aquí les quiero hacer un breve resumen. Observen que cuando se disminuye la ventilación alveolar, por cualquier condición de ella, uno ve que obviamente hay una disminución de la ventilación alveolar, lógicamente hay un incremento de la PETCO, pero uno ve que luego estas gráficas, esta vuelve y se normaliza y estas vuelven y se vuelven rectas. Es decir, si uno mira, no mira este momento, sino que mira este momento y el otro momento está vacío, es difícil entender qué está pasando. O sea, para poder manejar bien el tema del metabolismo y para poder manejar bien el tema de la camografía volumétrica en cuanto a valoración del CO2 expirado, es muy importante mirar la tendencia. Mire que cuando se aumenta la ventilación alveolar, pues esta se aumenta, esta se disminuye, pero luego las dos se mantienen pues así constantes. Disminuciones del flujo pulmonar obviamente traen disminuciones de las dos, y aumento de la producción lógicamente traen incremento del volumen de CO2 expirado minuto y de la PEDCO. Vamos a mirar un video del doctor Arnal, donde muestra él cómo hace titulación de la PIB en un paciente, analizando solo la producción de CO2. Yo le he bajado el volumen, estaba en inglés, voy a hacer la traducción simultánea, no se va a escuchar la voz del doctor Arnal, y miremos entonces esta poderosa herramienta que ustedes pueden tener. Un paciente que está en ventilación mecánica controlada, es un paciente real. Aquí está la camografía, tiene una PIB de 6, tiene una eliminación de 15 mililitros en cada respiración y tiene un volumen expirado minuto de 206. Hemos subido la PIB a 10. En la gráfica de presiones podemos valorar eso. El PIB de 6 pasó a 10 y vemos cómo se ha disminuido la eliminación del CO2 y se ha disminuido, por supuesto, también el volumen minuto de CO2, indicando que de pronto hay un proceso ahí de sobredistensión. Si miramos con el camograma volumétrico, vemos que la fase 1, ¿cierto?, el amarilla, está aumentada, indicando que se está aumentando el espacio muerto seriado, y la fase 3 está disminuida. Obviamente tenemos disminuida la eliminación de CO2, dándonos pie a pensar que seguramente un valor de PIB para este paciente de 10 es alto, y posiblemente vamos a tener también problemas con su oxigenación, lo que hace que se van a ver más tardías en el tiempo. Este paciente que veníamos ventilando, lo encontramos al siguiente día en esta condición. Ha tenido un incremento importante de la resistencia de la vía aérea, está en 20 centímetros de agua por litro por segundo, la compliance estática ha disminuido de manera importante. Encontramos que la PEDCO está alta, está en 54. Hacemos unos gases arteriales y encontramos que la PACO está en 56, la presión arterial de oxígeno en 207, pero observamos que la presión pico está en 37, tiene una presión meseta de 25, y eso nos empieza a limitar las posibilidades de aumentar la ventilación. Pues si aumentamos el volumen corriente,
vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a pasarlo de 450 a 520, pues vamos a tener lógicamente un incremento de la presión pico y por supuesto de la presión meseta. Tenemos la presión pico ya de 39, eso nos debe mejorar un poco la ventilación alveolar, por supuesto, pero no logramos los resultados que tenemos. La presión de meseta ya está bastante cercana a 30. Entonces, vamos a mirar este paciente, vamos a pasarlo a ventilación controlada por presión. Aquí tenemos las herramientas muy limitadas. Vamos a ver cómo se comportaría ventilándolo por presión. Entonces, me cambio de modo, pongo ventilación controlada por presión, utilizo la misma frecuencia, voy a poner una presión de control, entonces, digamos que en 23, para que junto con la PIP tenga una presión máxima hacia el pulmón de 30 y el tiempo de rampa vamos a ponerlo pues un poco más largo. Es un paciente que tiene una resistencia en la vía aérea importante y es mejor que ese tiempo de rampa sea un poco más largo y confirmemos. Entonces, con el nuevo modo, miremos a ver qué pasa. Voy a aumentar el tiempo de simulación a 4 para verlo mucho más rápido. Entonces observamos que hay un aumento importante, súbito, del volumen expirado en minuto de CO2, lo que indica que mejoramos la ventilación alveolar. Hay una disminución de la PEDCO con una tendencia interesante, ya va en 49. Tenemos una presión pico de 31. El monitor nos marca que tenemos una presión meseta alrededor de 27. Vamos a subir un poco la presión control, por ejemplo, subamos la 25. Ahí está chistando el monitor porque tengo la alarma ajustada en 30. Vamos a subir un poco la alarma. Vamos a permitir que la alarma pueda llegar hasta 45. Hasta 35, perdón. Y observamos que manejando presiones similares a las que veníamos manejando en el modo volumen, pues tenemos una disminución importante de la PEDCO, va en 45 y con una tendencia bastante interesante de bajada. El volumen de CO2, pues claro, está incrementando, empieza a bajar porque se va a estabilizar, como hemos visto en otros apartes. Pues aumentar la ventilación no cambia la producción, cambia la eliminación. Pero miramos que si hacemos unos gases arteriales en este momento, sabiendo que todavía tenemos tendencia, miremos qué encontramos. Tenemos ya una PACO de 45, bastante mejor al anterior, y lo único que hemos realizado es cambiar el modo ventilatorio. Es posible que esa PACO llegue a 42, 41, 40 y estamos manejando pues un paciente con otro modo que nos da una alternativa también interesante de eliminación de CO2. Sí, esta valoración del volumen expirado de CO2, respiración a respiración o minuto, pues abre una perspectiva muy interesante en la ventilación mecánica y es una herramienta que ustedes tienen ahí a la mano. Pero miremos otras cosas porque esto es solamente el principio de la capnografía volumétrica. Miremos en temas de perfusión, ella qué nos puede ofrecer. Y aquí les tengo un artículo del doctor Tussman. Es muy difícil hablar de capnografía volumétrica sin hacer mención al doctor Gerardo Tussman, que ha hecho grandísimos aportes pues, al tema. Logra demostrar en pacientes de cirugía extracorpórea que estaban en el bypass cardiopulmonar, cuando estaban haciendo el proceso de Winning,
pudo correlacionar cómo era la pendiente de la fase 2 con el aumento de la circulación pulmonar y se ve pues una clara dependencia. Él lo normaliza luego con el volumen expirado y por eso tenemos esto aquí recto mostrando otras cosas que no son del tema ahora por falta de tiempo, pero sí encontramos una muy clara relación y él analizó no solamente la fase 2, sino que analizó también la fase 3 y encontró que la fase 3 también correlaciona bastante bien con la perfusión. Entonces, cuando uno está ventilando un paciente y observa que esa fase 2 se está disminuyendo, su problema fundamental es de perfusión. Pero la perfusión ustedes la tocan por muchas maneras. Todo lo bueno que tiene la PIP para mejorar la oxigenación también tiene un lado perverso y es que empeora la ventilación porque puede tocar la perfusión, puede producir sobredistensión y puede pues acarrear todos los problemas que ustedes bien conocen. Miremos este video. Vamos a mirar un poco cómo podemos ver cambios en la fase 2, inclusive en la fase 1. Este es el caso de un paciente que está normal, es que veníamos ventilando con peso corporal ideal de 66 kilogramos. Lo estamos ventilando con un criterio de 8.4 mililitros por kilogramo de peso. Hacemos unos gases arteriales. En este momento tiene unas PACO de 33 y una PaO2 de 236, todo está normalito. Tiene una PIP de 10 y vamos a simularle que súbitamente este paciente le da un SDRA. Obviamente, pues lo primero que sucede es que la saturación se cae. Miren el valor de la compliance cómo se redujo. La resistencia se mantiene más o menos constante. Obviamente, para este caso, lo primero que tenemos que hacer es subir rápidamente la concentración de oxígeno. Subiendo la concentración de oxígeno, también vamos a tener que subir la PIP, pero con un valor de presión pico tan alta y una presión de meseta que está en 30, entonces tenemos que cambiar el criterio del volumen corriente. Vamos a trabajar con un criterio de 4.5 mililitros por kilogramo de peso, a ver cómo nos va. Seleccionamos esto y lógicamente al bajar el volumen corriente, pues por supuesto se cae la ventilación alveolar de manera importante y vemos que la PEDCO echará para arriba. Miren lo que le pasó al canograma volumétrico, está aumentada la fase 1, la fase 2 disminuyó su pendiente, la fase 3 está mucho más corta. Luego eso hace necesario que subamos la frecuencia. Voy a subir la simulación para que corra más rápido y veamos más rápido los cambios. Tenemos una PEDCO supremamente alta porque bajamos de manera importante el volumen corriente y vemos que la eliminación de CO2 se ha disminuido mucho, se ha caído mucho. Luego entonces voy a aumentar más la frecuencia, la voy a poner por ejemplo en 25. La saturación está bastante controlada, me preocupa que tenga el 100% de oxígeno, entonces voy a subir la PIP, la voy a poner en 15. Aquí todo está pasando mucho más rápido, por supuesto en los pacientes esto es más calmado, pero aquí lo estamos acelerando por efectos de tiempo. Seguimos con una PEDCO muy alta, voy a subir un poquitico más el volumen corriente. Miremos cómo está la presión de meseta. La presión de meseta está en 30, preocupante. Me toca jugar eso un poco con la frecuencia, pongo la frecuencia en 28, veo que la PEDCO tiene una tendencia hacia abajo, el BCO2 se ha recuperado, son valores ya mucho más normales que seguramente harán que esa PEDCO pues, baje y por consiguiente los gases arteriales también enseguida los hacemos. La saturación pues ya está bastante más decente, eso hace que a lo mejor pueda bajar ya la concentración de oxígeno, la FiO2 pongámosla en 90. Yo sé que ustedes no hacen cambios tan abruptos, pero aquí por efectos de simulación lo estamos haciendo todo mucho más rápido.
Miremos la presión de meseta, está en 31, estoy como en el límite. Hagámosle ya unos gases arteriales. Los gases arteriales nos dice que tiene una PACO que está alta, 58, y una PaO2 de 73, también en el límite. Tratemos de mejorar esa situación. Mire cómo está el capnograma volumétrico, está pendiente bastante caída, indicando de que hay una cantidad de alvéolos comprometidos en cuanto a su perfusión. Podemos entonces mejorar un poco más la ventilación. La voy a poner en 340. Monitoricemos la presión de meseta, estoy en el límite. He mejorado la ventilación, voy a subir esa alarma de volumen minuto expirado alta para que no nos moleste. La PEDCO está bastante organizada, la saturación también está bastante buena. La presión de meseta está pues en el límite. Vamos a asumir entonces que el paciente mejora un poco, digamos que mejora un 20% su compliance y ese metabolismo se disminuye un poco, lo cual trae como consecuencia de que se mejore la ventilación alveolar y haga que inclusive pueda disminuir un poco la frecuencia, por ejemplo a 26. La saturación está bastante mejor. Si volvemos a hacer gases arteriales, nos muestran pues una mejoría, y de esta manera podemos mirar cómo, mirando muy en detalle el volumen expirado de CO2, las tendencias de la PEDCO, el capnograma volumétrico, podemos manejar una condición pulmonar bastante complicada. Bueno, ahora vamos a mirar un poco el tema de eficiencia ventilatoria. Estoy mirando aquí el reloj, no me queda mucho tiempo. Esa es una parte muy importante en la capnografía volumétrica, muy. De pronto, si hubiera que hablar un solo tema, seguramente yo no hablaría sino de este, de verdad. Hemos visto dos muy importantes, pero este es muy clave, sobre todo por el concepto del espacio muerto, que ustedes todos lo conocen. Desafortunadamente tenemos un espacio muerto. Ojalá no lo tuviéramos, pero si ese espacio muerto también es lo que nos permite hablar. Si el tubo de entrada fuera diferente al tubo de salida, pues sería como muy complicado hablar, y más otra cantidad de cosas, la regulación del pH, etcétera, etcétera. Todos conocemos pues que tenemos un espacio muerto mecánico, ¿cierto? O instrumental, el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar, mal llamado espacio muerto fisiológico. El fisiológico es la suma del anatómico más el alveolar, y a este lo llamamos el seriado, y tenemos un espacio muerto total durante la ventilación mecánica, porque le estamos añadiendo uno mecánico que en muchas situaciones puede ser bastante grande y bastante comprometedor. Entonces, el tema de esto es que, ¿cómo evaluar esos espacios muertos? Si la ventilación tiene una parte que no es efectiva, ¿cómo hago yo para evaluar eso? Y Fletcher en el 49 les decía, resolvió el problema. Él encontró haciendo esta gráfica que la hizo primero con nitrógeno, pero con CO2 pues funciona muy bien, el capnograma normal. Encontró lo que les explicaba al principio, que acá, desde el punto medio de la fase 2, esto solamente es espacio muerto de las vías aéreas, que si está conectado en el ventilador, esto se puede alargar un poco y será el espacio muerto seriado. O sea, la solución de encontrar el valor del espacio muerto seriado está resuelta. Esa es la razón por la cual en todos los videos ustedes han visto que al lado del capnograma volumétrico está en forma digital y presentado mililitros el espacio muerto seriado. ¿Eso qué permite? Eso permite que si ustedes ponen le van a hacer un proceso de terapia al paciente, ponen una inhalocámara, ponen cualquier otro sensor, cualquier cosa que pongan ahí, pues lo van a poder medir. Y el espacio muerto anatómico no es una entidad física, nos tocará desaprender fisiología, pero el espacio muerto anatómico varía también por la posición del cuello, varía con la edad, varía con la presión del ventilador. Mientras subamos más la presión del ventilador, también tenemos más espacio muerto. Y la auténtica definición de espacio muerto anatómico es donde el flujo pasa de ser convectivo, que es el flujo que se está moviendo porque una molécula le pega a la otra, a un flujo difusivo donde ya
distinto el mecanismo. Esa es la definición científica de espacio muerto anatómico. Es compleja. Entonces es más fácil decir donde no hay alvéolos, si no hay intercambio y hay partes anatómicas, pues ese es el espacio muerto anatómico. Entonces Fletcher resolvió muy fácil y muy bien la manera de resolver el espacio muerto anatómico y por consiguiente el seriado. El problema era cómo encontrar el fisiológico, ¿cierto? Cómo conocer sobre todo el alveolar. Y en estas gráficas el alveolar sería esta porción. Entonces, para resolver esa situación, miren lo que pasó históricamente. Resulta que Bohr, en el año 91, con una sencilla ecuación de balance de masa, fue capaz de decir que la relación entre el espacio muerto fisiológico, o sea, el anatómico más el alveolar, relacionado con el volumen corriente del paciente, o sea, esta relación es un porcentaje. Si esto da 0.5 es 50%, si da 0.3 es 30%. Era simplemente conocer la presión alveolar de CO2, le restábamos la presión media expirada de CO2 y lo volvíamos a dividir por la presión arterial de CO2. Y no, pues tremendo. En 1891 un estudiante podría decir, o un médico, no, pues tremendo hallazgo. Eso está muy bonito, pero ¿cómo encuentro la presión alveolar de CO2? Eso no era posible. En el año del 38, Einthoven hizo un aporte muy importante, pero con consecuencias. Y dijo, reemplacemos la presión alveolar, que no podemos medirla porque en el 38 tampoco se podía medir, por la presión arterial de CO2, que esa sí tenemos forma de medirla. Inclusive él decía, es hasta mejor, porque si utilizamos la presión alveolar, eso funciona como un integrador y de esa manera apareció todo el concepto de relación de espacio muerto, el BDBT, que se utilizó por muchos años como la manera de evaluar el espacio muerto fisiológico. Pero llega los años 2000 y encuentran que el punto medio de la fase 3 es la presión alveolar de CO2. Esos trabajos se hicieron en la década del 80, lo corrobora Tussman en un trabajo en el 2011. Entonces, encontrar la presión alveolar de CO2 se volvió posible con capnografía volumétrica y se hicieron los siguientes análisis. A ver, si encontramos la relación BDBT con la presión arterial de CO2, estamos sobreestimando el espacio muerto. Si lo utilizamos con la presión alveolar de CO2, estamos encontrando únicamente el espacio muerto alveolar, que son los alvéolos que están siendo ventilados, mas no perfundidos. Punto. Ahí no hay más concepto de espacio muerto alveolar, porque esas unidades que están en shunt, esas unidades, esa sangre aporta, ayuda a crecer el valor de la presión arterial de CO2, pero nada tiene que ver con el espacio muerto. Entonces, eso no quiere decir que la solución de Einthoven sea mala. Al contrario, este es un integrador muy interesante. Y si hoy en día podemos evaluar este concepto de Bohr y este concepto de Einthoven, la diferencia de los dos nos daría diagnósticos diferenciales y poder decir que el problema de ese pulmón es un problema de difusión, o el problema de ese paciente es un problema de exceso de líquidos, o el problema es otra situación diferente al espacio muerto alveolar. Yo les voy a presentar, ¿cierto?, el caso de un paciente. Vamos a analizar este paciente, vamos a calcularle la relación BDBT con Bohr y con Einthoven, luego lo enfermamos y volvemos a hacer el cálculo. Observen. Vamos a hacer un análisis de la eficiencia ventilatoria en un paciente que estamos ventilando en este momento con el simulador y luego lo empeoramos para que analicemos cómo mirar esto con capnografía volumétrica. Entonces, este es un paciente que está siendo ventilado con ventilación mecánica controlada por volumen. Le tenemos instaurado un tiempo expiratorio de 1.1 segundos. Lo estamos ventilando con el criterio de 8 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal, lo que nos da un volumen corriente de 530, una frecuencia de 14, una PEP de 8, una FiO2 de 50. El paciente tiene 10 centímetros de agua por litro por segundo de resistencia y una compresión estática casi de 61, valores pues bastante aceptables, está con una saturación del 100%,
la PEDCO está en 33. Miren que la capnografía volumétrica nos da el volumen del espacio muerto de vías aéreas, 133 mililitros, y por consiguiente vemos que tenemos un volumen minuto de 7.4, pero una ventilación alveolar minuto de 5.6, que no es sino 7.4 menos 133 por la frecuencia de 14. Muy bien, podemos también analizar que el volumen expirado de CO2 del paciente está en 13.6 mililitros y podemos hacerle también unos gases arteriales en este momento, donde podemos ver que la presión arterial de oxígeno está en 342.7 y la PACO está en 34.9. De la capnografía volumétrica, si congelamos esta imagen, podemos encontrar el valor de la presión alveolar de CO2, el cual está en 31 milímetros de mercurio. También con esta monitorización del volumen expirado de CO2, si este volumen 13.6, 13.5 lo dividimos por el volumen corriente y lo multiplicamos por la presión atmosférica, eso nos da la presión promedio de CO2, que lo vamos a mostrar en la diapositiva siguiente, donde haremos los cálculos. Luego empeoraremos el paciente y lo volvemos a analizar. Miren una cosa, la presión promedio expirada de CO2, antes había que hacerla con la famosa bolsa de Douglas. Yo no sé, me atrevo a asegurar de la cantidad de personas que hay, 534 en este momento, de que quien ha visto la bolsa de Douglas, de pronto el que ha hecho alguna investigación con CO2, pero eso también era muy engorroso. Con capnografía volumétrica se encontró no solamente con facilidad la presión alveolar de CO2, sino que también se encontró la presión media de CO2. Y miren los datos de este paciente. Ahí están. Todos esos datos los saqué de la simulación anterior. El dato de los pacientes, la resistencia, compliance, todo lo que ustedes están haciendo. Esta PeCO2 es la que les dije calculada. Estoy utilizando la presión atmosférica de 760. Estos son los ajustes que tenía el ventilador. Entonces, cuando yo quiero hacer BOR, yo digo, ¿cuál es la presión alveolar de CO2? ¿Dónde la encuentro? Presión alveolar de CO2 por BOR, perdón, es la presión arterial de CO2. Uy, aquí hay un error. Me disculpan, aquí hay un error. Es la presión alveolar de CO2 es 38. Aquí debería ser 38, ¿cierto? Y aquí sería la media expirada de CO2. Esto sería 38 menos 19 sobre 38, no 31. Ahí hay un error. Y este valor pues va a dar de pronto un poquito más alto, daría eso, qué sé yo, 41, por esos lados, se puede hacer con facilidad. Pero si lo hacemos con ENHOF, la presión arterial de CO2 34, sí, esto no quedó bien, qué pena con ustedes, pero bueno, daría este valor, daría más alto. Y eso nos permitiría, obviamente, con estos valores adecuados, si tengo el porcentaje, este valor lo multiplico por el volumen corriente que tiene el paciente. Si esto estuviera bueno, quiere decir que el 37% es inefectivo. O sea que 199 mililitros no sirven para nada, no participan en el intercambio. Este mismo paciente, ¿cierto? Ahí lo empeoramos. Empeorado el paciente en nuestro simulador. Tiene en este momento un SDRA con una resistencia de 11, una compliance bastante baja, pasó de 62 a 26. La PEDCO en este momento está en 41. Hemos ajustado el ventilador de tal manera que el tiempo expiratorio lo subimos un poco, está en 1.4 segundos, la frecuencia está en 18 respiraciones por minuto, lo estamos ventilando con un criterio de 6 mililitros por kilogramo de peso, por eso bajamos el volumen corriente a 390 mililitros, el PIB lo subimos a 15 y la FiO2 a 85, por eso apenas tenemos saturaciones del 91% y así lo vamos a analizar. Si miramos el capnograma volumétrico primero,
vemos de que se ha aumentado un poco la fase 1, la fase 2 ha disminuido pendiente, la fase 3 se ha disminuido también y ha aumentado. Si congelamos este valor, podríamos obtener un valor de presión arterial, perdón, alveolar aproximadamente de unos 38, 39. Si miramos en monitorización, el CO2, el volumen expirado CO2 está en 11.9, que si eso lo dividimos por 390 y multiplicamos por la presión atmosférica del sitio, obtendríamos la presión promedio expirada. Hagámosle unos gases arteriales en este momento y encontramos que tenemos una presión arterial de CO2 de 61, de oxígeno, perdón, de 61 y una PACO de 58.4, ha empeorado de manera importante, por supuesto. Entonces, con esos valores vamos a hacer los cálculos respectivos. Ok, ahí están los cálculos respectivos. La presión arterial está en 61, en 58.4, ese es Eisenhoff, y la presión alveolar está en 38, aquí sí no hay error, este nos da que por Bohr es un 42, pero por Eisenhoff es un 66. Si miramos este valor con el paciente antes de empeorarse, a lo mejor no hay mucho cambio, uno diría que lo que se ha empeorado aquí, si le echamos mano a la ley de Fick, lo que se ha empeorado es el proceso de difusión. Ustedes saben que la difusión depende del diámetro de la pared, y el diámetro de la pared depende de los líquidos, del bicarbonato, una cantidad de dependencias que hacen que se piense que el problema seguramente en este paciente, el aumento del espacio muerto no es por el alveolar, sino por un problema de difusión de gases a nivel de la membrana alveolocapilar. Y para terminar, entonces uno podría mirar que la eficiencia de intercambio gaseoso, a mí esta diapositiva me encanta, este es el modelo de Riley, donde muestran las unidades que están en Schonn, las normales con un BQ de 1 y las de espacio muerto con un BQ infinito, las Schonn son con un BQ menor de 1 y hasta 0, pero es claro que este efecto, los BQ bajos lo evaluamos mucho mejor con oximetría de pulso. Y los BQ altos, como es espacio muerto, los evaluamos mucho mejor con la camografía volumétrica. Es decir, si le damos todo el complemento a la oximetría de pulso que le da la camografía volumétrica en términos de eficiencia de intercambio gaseoso, podemos tener una valoración bastante interesante, no invasiva de sus pacientes que están bajo ventilación mecánica. Con esto termino.